Bueno, pues Aguacha León, eta eskerrik asko etortzeagatik. Digo que buenas tardes y gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar, seguramente habéis visto ya el cartel, que es Ni guerra que nos destruya, ni paz que nos oprima, presupuestos de guerra y feminismo, como bien tiene ya nuestra compañera Irene puesto en su ordenador, ¿no? Cuando le preguntamos, bueno, nos parecía importante a Lunes Lilas hablar en estos momentos de estos temas, porque es lo que hoy se está debatiendo y porque nosotras, como Lunes Lilas y también en las organizaciones que estamos, como en Pacto de Género ya, tenemos un criterio claro, ¿no? De que realmente que el presupuesto no vaya para la guerra, sino para la garantía de los derechos sexuales y los derechos en general humanos y todos los derechos sociales, y en ellos los derechos de las mujeres, aparte de los derechos sexuales, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos con Irene un poco le dijimos, es que ahora mismo, pues además hay para mucha gente incluso muchas dudas, ¿no? Y decir, pero ¿será necesario? ¿Qué está ocurriendo? No, como que la gente que mantenemos la idea del pacifismo, ¿no? O que no vaya el dinero a la guerra, pues un poco como que es antigua, ¿no? Y de hecho antiguas somos, porque es verdad que esto no es un movimiento nuevo. Quiero decir, que pues no hemos estado ni años gritando en Greenham Common, aquí en las Bardenas, en lo otro, en 20.000 espacios en general, y como mujeres, ¿no? Poniéndonos aparte con las compañeras de negro, con todas las mujeres que han estado en todo el mundo y desde hace mucho tiempo diciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, Irene os la voy a presentar porque realmente... Este es mi amigo que os decía. Ella es periodista y analista política, tiene un podcast diario, ¿no? Que junto a otras 3 compañeras se llama La Base en Canal Red, sobre política internacional. También escribe e investiga mucho, ya la vais a oír, sobre género, conflictos armados, violencias políticas y sexuales contra las mujeres y memoria histórica feminista. Suele aparecer en medios como El Salto, nunca digo bien CTXT, no sé cómo se dice. Contexto. Nadie lo dice bien, tú no te preocupes. O también en Público, y alguna también he leído, y es colaboradora en televisión también, ¿no? A veces cuando me llaman. Bueno, ella ha estudiado Ciencias Políticas y Periodismo en 2 lugares, en Madrid y en Praga, y se especializó en Relaciones Internacionales y Seguridad. Ella siempre dice que le hubiera gustado ganarse la vida como freelance, como corresponsal, pero al final la vida le ha llevado a políticas feministas, que como dice es una guerra que no se acaba nunca. Trabajó en la delegación del Gobierno de Violencia de Género y en la Comisión Europea, porque fue asesora internacional en el anterior gabinete del Ministerio de Igualdad, y ella ahora, bueno, ya da tiempo, es técnica de igualdad municipal en Madrid. Sí que luego le quiero preguntar, porque dice que es una firme defensora de la prensa del corazón. Yo quiero que nos explique esto porque me ha llamado mucho la atención cómo y por qué, ¿no? Pero bueno, esto ya será objeto de luego. Bueno, comentaros que hoy además pues es un día importante también de tratar este tema, porque justo hoy es el Día Internacional de la Convivencia y la Paz, desde 2018, un día declarado por Naciones Unidas, y que nosotras en concreto lo que nos parece ya terrible es todo el tema de que se esté consintiendo todas las guerras, todas las masacres, pero en especial queremos hoy hacer mención al genocidio que se comete en Palestina, donde no podemos permanecer neutrales de ninguna manera, ¿no? Que ya desgraciadamente no ha habido el boicot a Eurovisión como sí se ha hecho con otros casos como Rusia, y donde ahora realmente se está matando a la gente de muchas maneras, incluida el hambre, ¿no? Entonces, así que os animamos, que luego hay una marcha de bicis hoy, y mañana también tenéis un concierto, bueno, una elegida en el Parque de Irubide. Sí que es verdad que lo queríamos unir, y a Irene le dijimos, a ver, para que lo uniera bien, porque sí que compartimos con Rita Segato y seguramente con Irene, que como el análisis que ha hecho de las guerras actuales, que han sufrido una transformación muy importante y esencial, y una de ellas es que la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un efecto colateral, ¿no?, para convertirse en un objetivo central estratégico de los conflictos bélicos. Esto viene un poco para anunciaros, así ya luego no tengo que decirlo, que sabéis que hacemos trabajo constante en materia de violencias machistas y especialmente de violencia sexual, que el 1 de junio, si os animáis, y el 2, traemos que no os la conozcáis, la cantante Lourdes Pastor, que es una activista que mezcla el flamenco con unas letras maravillosas, y que va a estar tanto en la Casa de Cultura de Burlada como también en la Escuela de Educadoras y Educadores.
Y bueno, de impacto de género ya, que era lo que os comentaba que yo pertenezco, pues deciros que nosotras sí que hacemos todos los años un análisis en este año de los no presupuestos del Estado, donde incluimos también todo el tema del análisis de los gastos militares. En ese documento hay 7 apartados, por decirlo, 7 temas que trabajamos, ¿no? Desde violencia sexual, todo el tema de cuidados, trabajo, pensiones, cooperación, sanidad pública, etcétera, de cómo están los presupuestos y qué es lo que nosotras defendemos, y uno de ellos es también el que decimos que el 2%, en principio, porque ha ido más, que se dedicaba en el PIB para todo el tema de armamento, no se dedique a las armas, sino realmente a los derechos sociales, y sobre todo que haya claridad, porque nosotras pensamos que en estos momentos nadie tiene claro cuánto es el presupuesto que se está dedicando realmente de una manera y de otra a todo el tema de guerras, y especialmente a política armamentística, y además hacer un buen negocio a algunas gentes, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte, pues le doy el paso a Irene para que nos cuente todo lo que tiene que contar, que sabe y mucho. Es que ricasco, Tere. Arratsaldeon, pues muchas gracias por la invitación. Sigo muy de cerca a las compañeras de Impacto de Género ahí en Madrid, que hacen un trabajazo. Así que pues es una suerte estar aquí, y lo que yo quiero contaros un poco hoy, y por favor interrumpirme, preguntar lo que os apetezca, que como estamos en familia, pues podemos llevar el debate por el lado que queráis. Pero yo he venido un poco sobre todo a ofreceros lo que mis compañeras y yo, sobre todo en el ámbito del periodismo, hemos estado trabajando en los últimos años en materia de, pues eso, de rearme ideológico y feminista contra este régimen de guerra que nos están imponiendo. Entonces, bueno, lo que quería contaros un poco, para que me sigáis, es primero poner un poco los números sobre la mesa, porque a veces nos marean con cifras y con datos, pero ahora os explicaré, porque yo creo que en realidad no es tan complicado. Hay que tener 4 ideas en la cabeza que son las que nos ayudan a, como digo, a poder construir ese argumentario feminista de paz que necesitamos para lo que está y para lo que se viene. Entonces, me ha venido muy bien hoy, me ha hecho un favor, la verdad, la idea de una noticia que os quiero compartir. Sabéis que hay una cosa que se dice mucho, y no es verdad, que es eso de dato mata relato. Lo de dato mata relato, que está muy de moda esa frase, quiere decir que cuando tienes la información objetiva de las cosas, las falacias o los bulos o las falsedades o las noticias manipuladas caen por su propio peso. Eso es absolutamente incierto, porque quien domina el relato suele también dominar el dato, y los dueños del relato, que son los dueños de la imprenta, pues son los amigos de los señores de la guerra, así que poco hay que decir. Por eso os digo que en realidad es cuestión de quedarnos con unas pocas cifras para poder construir nosotras el relato que queremos contar para defendernos, ¿no? Y como os digo, me han hecho un favor hoy, porque la noticia ha saltado esta mañana. Quizá no la hayáis escuchado mucho, porque suelen pasar por debajo del radar, pero básicamente ayer en Estambul se reunieron Marco Rubio, que es el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos con el gobierno de Trump, con los miembros de la OTAN, y acordaron que en junio, en la próxima cumbre, es probable que se apruebe el suelo del 5% del PIB de cada país para el gasto en defensa. Sabéis que gasto en defensa es una expresión absolutamente errónea, nadie se está defendiendo de nada, es gasto en la industria militar. ¿Qué pasa con ese 5%? Pues como estamos con la plataforma de impacto de género y controlamos de presupuestos algunas, es importante decirlo. Un 5% del PIB, por ejemplo, en el Estado español invertido en gasto en defensa es insostenible. Insostenible para cualquiera que vea cómo son las partidas presupuestarias que ahora mismo se aprueban en los presupuestos generales del Estado. Pero es más interesante todavía la letra pequeña, si os fijáis, porque dice: el secretario general de la OTAN sigue la senda de Trump y celebra que ya están cerca de lograr el 2% que decía Tere, pero que la inversión, la propia Unión Europea pide que llegue al 3,5%. ¿Qué ha pasado? Esta noticia ha salido en medios, salió anoche, se han disparado las cotizaciones de las principales empresas armamentísticas, Rheinmetall, Leonardo, General Dynamics, Indra, aquí en el Estado, y a más, porque la idea es que esto, como digo, se apruebe. Entonces, con esa idea en la cabeza de que esto solo acaba de empezar, de que se va a seguir creciendo en inversión y en gasto, inversión es también otra falacia argumental, en gasto militar, os digo que os quedéis con estos poquitos números, pero que son importantes.
Primero, el plan de rearme europeo. Es ese plan que Ursula von der Leyen, que la Comisión Europea aprobó hace pocos, pues en el mes de marzo, y que plantea invertir 800.000 millones de euros de aquí a 4 años para lo que ellos llaman rearmar Europa. Si leéis ese plan, ahora lo desarrollamos un poco, básicamente es inversión pura y dura en armamento, en tecnologías de seguridad, en industria de la defensa. Vamos, es un trasvase de capital público europeo a grandes industrias militares. Efectivamente. ¿Qué pasa con este plan? Bueno, con este plan pasan muchas cosas, pero básicamente aquí tenéis el resumen. Activa una cosa que se llama la cláusula de escape. ¿Qué significa? Que, ¿os acordáis cuando nos impusieron el techo de gasto, que no se podía tener déficit fiscal, que todo lo que el superávit que produjeran los estados tenía que irse al pago de la deuda, de la sacrosanta deuda que adquirimos en la gran recesión porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades? Pues de repente esa regla salta a la torera y podemos endeudarnos por encima de lo que marca ese techo, que aquí en el Estado español se llegó a reformar la Constitución para que eso ocurriera. Podemos endeudarnos por encima de ese límite si es para endeudarnos en favor del rearme europeo. Como a veces los números tan gordos, a mí por lo menos me abruman, yo que soy de letras puras, de latín y griego, yo con los miles de millones me pierdo, quizás es interesante ponerlo en perspectiva. 800.000 millones de euros, ¿vale? Quedaos en la cabeza con esa cifra. El presupuesto anual de la Unión Europea no llega a 200.000 millones de euros. ¿Sabéis? Pone billion, pues sabéis que en inglés billion son 1.000 millones. Los fondos Next Generation, esos de la pandemia, de la que íbamos a salir mejores, fueron 750.000 millones de euros, o sea, menos que el presupuesto del rearme, teniendo en cuenta que era un presupuesto para levantar a no quiero decir continente, porque a la Unión Europea de las consecuencias de la pandemia. Sabéis también que además se ha comprobado que la gran mayoría, en torno al 70% de esos fondos Next Generation han ido a parar a las grandes empresas, básicamente a rescatar al capitalismo español de la pandemia, ¿no? Y sobre todo a las eléctricas y a las grandes contratistas de infraestructuras, pues OHL, Acciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede la Unión Europea justificar esta idea del rearme, ¿no? Pues con 3 ideas, las 3 ideas que vais a ver repetidas, que vemos repetidas constantemente en los medios de comunicación y que es un poco lo que, por lo menos desde proyectos como el mío en comunicación de mis compañeras, intentamos deconstruir para que no calen, ¿no? La primera idea, la idea de la amenaza existencial. Tenemos que rearmarnos porque hay un enemigo que nos va a atacar. Es un poco el viejo, las armas de destrucción masiva sonarán de hace 20 años, pues ahora nos van a atacar los rusos, o nos van a atacar los chinos, o peor, también la propia amenaza de la migración, entendida como un problema siempre como una amenaza a esa Europa jardín, a esa Europa fortaleza, o luego otros posibles amenazas, como pueden ser apagones, guerras energéticas, etc. etc. ¿Qué ocurre con la amenaza existencial? Básicamente, que nos lleva a la segunda idea, el miedo. El miedo es poderosísimo y la construcción del miedo se hace poco a poco, pero va calando. Cuando hace 2 meses Ursula von der Leyen salió diciéndonos que teníamos que tener un kit de defensa cada una en su casa para protegernos de cualquier coyuntura, desde un ataque nuclear hasta un misil que podía ponerse de Moscú a Madrid en menos de no sé cuántos minutos, que eso lo decían en los telediarios de La Sexta, al final eso va haciendo mellita en nosotras y en el miedo. Y además es una lógica profundamente individualista y neoliberal, que es rescátate tú, sálvate tú, los demás que hagan lo que puedan. Si tú tienes tu kit de supervivencia, estás salvada. Cuando creo que el mejor kit, lo hablábamos el otro día unos compañeros y yo hablando de esto, el mejor kit de supervivencia que puedes tener son tus amigas, tus vecinas, tus compañeras, tu red, tu comunidad política, pues eso, nadie se salva solo, nadie se salva solo. Y luego la tercera idea, que es esa de la militarización social, que es convertir espacios que no han sido militarizados o que no son espacios sujetos a lógicas militares en espacios que sí lo son. Por ejemplo, en Alemania pues ya se está empezando a implantar la idea de que sea normal que aparezcan militares en los coles a explicar a la infancia alemana que la carrera militar es una opción laboral muy digna. O, por ejemplo, en Ucrania, que se ha normalizado que chavales de 18 a 25 años opten por irse a la guerra por un salario que triplicaría el salario normal que ingresarían en un trabajo precario
porque en ese país las oportunidades laborales son mínimas, ¿no? Esa militarización social parece un absurdo, pero también va calando. El otro día, por ejemplo, en Madrid teníamos una feria de armamento, la FEINDEF, y el reportero grabó toda la feria, el reportero de Televisión Española, grabó todo el reportaje de la feria subido a un Eurofighter. Bueno, pues era innecesario, podía haber hecho una cobertura hablando de las pacifistas que se manifestaron fuera, hablando de lo que cuesta un Eurofighter, que a mí me gustaría saberlo, hablando de... ¿Qué es eso? Un Eurofighter es un avión. Ahora he tenido una foto, ahora te lo enseño. Pero no, podría estar hablando, por ejemplo, como estamos haciendo aquí, perspectiva comparada, cuánto se va a gastar. Pero el reportero de TV decidió que lo interesante era hacer una oda a lo positivo que era acoger una feria militar en Madrid y que todo el sector internacional se encontrara en nuestra capital celebrando aquello, y hacerlo encima subido a un avión de combate, ¿no? Ahora bajamos de Europa aquí, al Estado español. Siguiente anuncio. Europa pide esos 800.000 euros. Ojalá 800.000 millones de euros, y por supuesto, obedientemente, el Estado español responde. Pedro Sánchez anuncia este mes el plan de rearme español, que como era muy feo llamarlo plan de rearme español así a pelo, como en Europa, pues le han llamado plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, que como no hay ni Dios que se aprenda ese nombre, pues le vamos a llamar plan de rearme español. 10.500 millones de euros al año previstos de aquí a 4 años. 10.500 millones de euros que no han pasado por el Congreso, no se han votado, que no han pasado por los presupuestos generales del Estado, porque están prorrogados, y que nos dicen que salen de partidas que son pues remanentes, fondos europeos que no se han ejecutado, pues es lo que tienes en los bolsillos, que te queda cuando te cambias de pantalón y te encuentras 3 euros en el bolsillo, pues eso, pero a nivel estatal. No hace falta ser economista, ni hace falta trabajar en el Ministerio de Hacienda para entender que eso es una enorme mentira, porque cualquiera que maneje un presupuesto, me da igual un presupuesto doméstico, que una caja de resistencia de una organización, que un Ministerio de Hacienda. Todos sabemos que lo que se saca de una caja se mete en otra, porque no existe una máquina de fabricar billetes en ninguna parte que yo sepa. Entonces, cuando tú priorizas ponerlo aquí y no lo pones aquí, está muy claro cuál es la prioridad. Y la prioridad ahora mismo del gobierno español es el rearme frente a la vida, frente al estado del bienestar, frente a la sanidad pública, la educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy viejo. Ya en el gabinete de Clinton hace muchos años, en un debate que hubo, no sé si fue Clinton el que lo dijo o fue su segundo, que dijo: a mí no me cuentes tu vida, enséñame tu presupuesto y dime qué es lo que priorizas. Bueno, pues sabemos cuál es la prioridad aquí, ¿no? Las partidas, no voy a daros la chapa con esto porque es quizá un poco técnico además, pero es interesante ver las partidas porque, claro, venderle a la ciudadanía que estás vaciando las arcas públicas para invertirlas en un supuesto rearme que en realidad va a ir al capitalismo de guerra, o sea, las grandes industrias de guerra, que además son en su gran mayoría estadounidenses, es muy complicado para un gobierno que se dice de paz y para un gobierno que se dice progresista. Entonces utilizan muchos eufemismos como disuasión, ajustes y devoluciones de créditos, nuevas tecnologías, porque no pueden decir la realidad de en qué se están gastando el dinero. Pero yo os pongo un ejemplo. Cuando se justificaban esas partidas de esos 10.500 euros, los tengo por aquí apuntados porque no quiero decirlo mal, hablaban de, por ejemplo, de que, decía Félix Bolaños, pero no sé, a ver si os pensáis que el gasto militar son todo tanques y son todo balas. Y decía el otro día Pedro Sánchez, que no es material letal, que estamos hablando de gastos que tienen que ver con mejorar la situación de las Fuerzas Armadas, de mejorar la calidad de nuestras infraestructuras, teniendo en cuenta además que las Fuerzas Armadas de este país vienen de donde vienen y son lo que son. Yo tampoco me alegro mucho de que les mejoren las infraestructuras, pero bueno, el caso es que, lo que os digo, nada se mueve en una cajita contable sino sin meterse en otra. Como aquí controláis de presupuestos, yo el ejemplo más claro que he encontrado, porque como veis aquí hay muchísimos, que esto lo hacen los compañeros del Centre de las todos los años, un Eurofighter, eso se lo he preguntado a 4 inteligencias artificiales diferentes y me han dado cifras parecidas. Se podría adquirir entre 5.500 y 22.000 camas básicas de hospital con el coste de un Eurofighter. Que yo sepa, un Eurofighter aquí en la sala no vamos a necesitar ninguna, pero una cama de hospital, vamos a pasar todas por una, por suerte o por desgracia, ¿no?
Así que, como digo, enséñame tu presupuesto y yo te contaré mis prioridades. Las 3 falacias, igual que os he contado las 3 ideas europeas, pues las 3 falacias que vais a ver argumentadas para defender esta salvajada. La primera, el gasto militar crea riqueza. Ese es el argumento que escuchamos en la inauguración de la feria de armamento. El gasto militar crea riqueza, crea empleo, reindustrializa, hay una suerte de keynesianismo de guerra. Esto no está probado con datos. Los últimos estudios, por ejemplo, de la Fundación Rosa Luxemburgo alemana, en este sentido, demuestran que, de hecho, en Europa hay muy poquita gente que trabaja en realidad en el sector militar, unas 400.000 personas, con los 700 millones de europeos y europeas que somos, dentro de la Unión Europea, quiero decir, y además es un sector profundamente masculinizado, con unos perfiles técnicos muy concretos, y todo el talento que se va a la industria militar no vuelve a la industria civil, no tiene retorno. Lo cual al revés sí, cuando tú robas talento, medicina, científico, tecnológico, del sector civil y lo llevas al militar, no hay retorno de vuelta. Estás hurtando talento y hurtando fuerza de trabajo a la sociedad y al estado de bienestar para dárselo al sector militar. La segunda falacia, como digo, que dicen que no es munición ni es armamento pesado. Esta es modernización, tenía como más eufemismos por ahí, pero bueno, pues os pongo un ejemplo. No es munición ni armamento pesado. Se acaba de adquirir con ese dinero una cosa que se llaman los... no lo quiero decir mal, que me regañan mis compis que me ayudaron a buscarlo. Que se llaman los POD, los designadores láser. Los POD, los designadores láser que se han comprado para incorporarlos a esos cazas Eurofighter. Pues esos, por ejemplo, no están en la partida de munición, claro, no están en la partida de armamento letal, que es teóricamente pequeña comparada con otras partidas dentro de esos 10.500 millones de euros, insisto. Pero un designador láser de la empresa israelí Rafael, testados en combate, son básicamente lo que le ponen en la frente a un chaval en Cisjordania para poder pegarle un tiro con la certeza de que le estás volando a la cabeza. Entonces, claro que es letal. Y otro argumento es, no solo estamos comprando o vendiendo a Israel. Eso es mentira, por un lado, pero da igual. Es que esto no acaba ni empieza solamente con el genocidio palestino. Y luego la tercera falacia es por nuestra soberanía europea. ¿Qué soberanía europea? El 67% del armamento ahora mismo adquirido por los miembros europeos de la OTAN desde el año 20 al año 24 procede de Estados Unidos. Es imposible construir una industria soberana europea, incluso en estos términos y con estos mimbres. Así que no hay soberanía alguna, es básicamente seguidismo al otanismo más crudo. Así que tercera falacia desmontada. ¿Cuál es la cuarta? Y creo que la más dura, porque creo que estamos viéndolo en directo. Este rearme, tanto a nivel europeo como a nivel del Estado español, es indisociable del genocidio que Israel comete en Palestina. Y creo que, como ha dicho Tere, es importante decirlo hoy. Ayer fue el aniversario de la Nakba, mañana tenéis aquí la manifestación. No voy a parar mucho rato aquí, pero las compañeras del Centre de l'As, que es el Centro de Estudios por la Paz, que están en Barcelona y que hacen un trabajo, os lo prometo, impresionante, que no está pagado, porque ponen el cuerpo, ponen la cabeza, ponen el tiempo militante y encima ahora tienen que soportar que se les cuestione desde organismos oficiales, desde la propia presidencia de gobierno. Lo han demostrado muy claro y no han tenido que hackear ninguna fuente de comunicación, ni han tenido que pinchar ningún teléfono. Estos son datos que están en la plataforma de contratación del sector público, que están en las plataformas públicas del gobierno de Israel, y son datos claros. España compra y vende armamento a Israel, y esos 10.500 millones de euros también van a ir a seguir financiando el genocidio en Palestina. Es más, las relaciones comerciales España-Israel están ahora mismo en una época dorada. Nunca en la historia el Estado español ha comerciado tanto, ha comprado tanto y ha vendido tanto con el Estado de Israel. Las armas israelíes les sirven para seguir haciendo viable esa ocupación y ese genocidio. Luego, si queréis, os paso la presentación, porque igual hay muchos datos que son un poco rollo ir y que tienes que hacer fotos y digo, vale, pues se la paso luego, y cualquier duda de datos nos la decís sin problema. Vuelvo a hacer la comparativa. ¿A qué se podrían haber dedicado esos 1.044 millones de euros que el gobierno español se ha gastado comprando armas a Israel?
Pues en muchas cosas. Me gustan estos ejemplos del centro de las porque son bastante claros, ¿no? Pues desde becas universitarias, construir coles, pagar a enfermeras o hacer tratamiento a 15.000 pacientes de cáncer. O sea, que esto es lo que nos están hurtando. Es una industria contra la vida y sobre todo contra lo más importante, contra quienes sostienen la vida, que son mayoritariamente mujeres y sectores laborales feminizados. Por eso digo que el régimen de guerra es un régimen que va doblemente contra nosotras. Además de también contra el planeta. Dice Antonio Turiel, no sé si le conocéis, ha estado muy de moda últimamente con el tema del apagón, que la guerra tiene una tasa de retorno muy precaria. ¿Por qué? Porque él hace como la broma con el eufemismo de la energía, ¿no? Pero porque toda la energía y todo lo que contamina una guerra no retorna absolutamente nada, que no sea muerte y que no sea riqueza para los de arriba y ruina para los de abajo. Entonces, insisto, porque creo que es importante poner en valor ese trabajazo que están haciendo periodistas como Olga Rodríguez, investigadores como el Centre de las, y que en última instancia están siendo muy cuestionados y muy atacados, pero necesitamos tener esas cifras porque son las que nos ayudan a entender y a poner también perspectiva de género a la cuestión presupuestaria, porque como digo, todo lo que se saca del estado del bienestar básicamente va en detrimento de quienes sostienen la vida, que son las mujeres. Entonces, con estas cifras, que sé que igual os abrumo un poco con números, yo luego os paso la presentación y no os hagáis lío con eso. Lo que yo quería pasar a contaros ahora es, vale, entonces ¿cómo nos rearmamos nosotras, no von der Leyen, ¿cómo nos rearmamos nosotras como feministas para tener argumentos y para tener pues eso, la vehemencia y el trabajo político que hay que desarrollar para combatir esto que está ocurriendo? Y aquí os comparto algunas ideas que también, bueno, pues que luego al final le pongo una lista, pero que son fruto de haber escuchado y leído a muchas compañeras en estos últimos tiempos y haber construido como esa idea de la necesidad de rearmarnos desde aquí. Sabéis que bueno, en el feminismo radical de los 70 decíamos que lo personal es político, como decíamos, yo no estaba, pero lo personal es político, ¿no? Tú sí que estabas y te acuerdas. Bueno, pues Cynthia Enloe, una feminista experta en las relaciones internacionales, decía, pues si lo personal es político y lo internacional es político, lo internacional es personal. Nos han hurtado durante muchísimo tiempo, especialmente a las mujeres, especialmente, por supuesto, a los movimientos feministas transformadores, a hablar de lo internacional, porque parecía que era un ámbito, pues eso, no solamente elitistamente pues eso, reservado a una especie como de prohombres de Estado, diplomáticos, militares, altos estadistas, sino que además una cuestión muy masculina, muy ligada a la seguridad, muy ligada a la cuestión militar y en la que las mujeres pintábamos más bien poco. Afortunadamente eso se empezó a romper porque en realidad, como lo internacional es personal, hay una geopolítica cotidiana que nos atraviesa constantemente, o sea, desde el precio que pagas por la luz hasta problemas como pues eso, los vientres de alquiler, el banco en el que pones tus ahorros y que es corresponsable porque financia y da préstamos para el genocidio en Gaza, pasando por esa red global de cuidados por los cuales hay mujeres trabajando como camareras de piso aquí en los hoteles en unas condiciones terribles, o porque tienes un vecino de un país que sí tiene derecho a una acogida y tienes una vecina de un país que no tiene derecho a una acogida. Eso es personal, es político y es internacional, así que invito a que nunca más vuelvan a dejarnos al margen de la cuestión de las relaciones internacionales, porque son nuestras y son cotidianas y construyen cotidianidad política, pero también construyen marcos desde los que pensar. ¿Para qué sirve poner la perspectiva de género o la perspectiva feminista en la cuestión internacional? Pues porque para señalar esas dinámicas de poder y de opresión y hacerlo desde un feminismo crítico, es decir, antiimperialista y anticapitalista. El feminismo liberal que ha gustado mucho y que parecía que llegaba muy lejos, que le importaba mucho pues la paridad, los techos de cristal, que no borraran a unas o a otras o no sé qué, bueno, pues creo que ha demostrado que se ha agotado, que tiene un límite muy grande, que tiene que ver con que solamente ha beneficiado a una clase y a un tipo muy concreto de mujeres y ha seguido construyéndose sobre la opresión a las demás. Entonces, ese feminismo, que es el feminismo que sirve para legitimarte a von der Leyen o para legitimarte a los soldados genocidas israelíes, no es un feminismo que vaya a transformar nada y mucho menos a enfrentar un régimen de guerra. Un feminismo antiimperialista y anticapitalista, sí.
Entonces, creo que invito a que pensemos desde ahí. 4 marcos para explicar todo esto, ¿no? Esto yo os lo doy un poco como ideas para cuando tengáis una sobremesa y te digan cosas como que Josep Borrell no es tan malo, ¿no? Como me dijo el otro día mi tía, que casi me da un patatús. O que al menos España reconoció el Estado palestino, que ya parece que con eso nos tenemos que conformar, ¿no? Pues 4 ideas para enmarcar toda esta salvajada del rearme y de la guerra y de la misión existencial europea de rearmarnos contra el enemigo. La primera idea es régimen de guerra. El régimen de guerra, voy a pasar la diapo que creo que se ve mejor, no es una coyuntura. No estamos en un régimen de guerra, no estamos rearmándonos porque de repente ocurriera algo en 2022 o en 2023 que haya hecho que nos tengamos que defender, como digo, de un enemigo, de una misión existencial que tenemos como es Europa de los valores. Eso es mentira. El régimen de guerra es una tendencia, es un proceso y es una decisión de los capitalistas, del capitalismo mundial, para perpetuarse. Ha elegido que esta es la forma en la que el tardocapitalismo se reproduce. ¿Cuál es el problema? Y es que se ve muy claro. ¿Vosotros os creéis que, por ejemplo, todo esto del rearme europeo viene a partir del 22? ¿Viene a partir de la invasión rusa a Ucrania? El Fondo Europeo de Defensa es del año 16. El Fondo Europeo para la Paz, que en realidad es un fondo de rearme para enviar armas, es del 19. El régimen de guerra se viene cocinando desde hace mucho más tiempo del que nos cuentan, porque, como digo, no es una excepcionalidad, no es una especie como de Kit Kat en un proceso de prosperidad, sino que es todo lo contrario, es un viraje profundo y absoluto que toma el capitalismo de manera consciente y que nos va a llevar por delante, si no lo paramos, claro. Segunda idea. La idea de Estado-Policía global. Esta es una idea también bastante interesante que habla de que, lo que os hablaba antes, la militarización social y esta tendencia a militarizar lo que no estaba militarizado y esta tendencia a invertir más y más y más y más en tecnologías de guerra, lo que hace es construir un Estado policial permanente, que no tiene solo que ver con ir o no ir a la guerra, tiene que ver con las infiltraciones policiales en los movimientos sociales que hemos conocido en los últimos tiempos, tiene que ver con que ser un mercenario de guerra sea una opción laboral legítima, lo empieza a ser cada vez más, tiene que ver con esas tecnologías de seguimiento, de comunicación, de espionaje, Pegasus y un largo etcétera, tiene que ver con que las compañías militares privadas crecen cada vez más, crecen a un ritmo mucho mayor que las fuerzas armadas estatales de la gran mayoría de los países de la OTAN, por ejemplo. Así que ese Estado Policía Global es también para lo que sirven las armas de esos 10.500 millones de euros. Sirven para que estemos cada vez más vigilados y para que la represión, especialmente a los activismos y los movimientos sociales, sea cada vez más perfeccionada. Por lo tanto, también cuidado con eso, porque cuando se invierten esas cámaras que vigilan a la gente en el muro de Cisjordania, son cámaras y tecnologías que también se utilizan aquí. Tercera idea, esta igual os suena más, porque es de Nancy Fraser, la idea de capitalismo caníbal, como orden social que devora todo, es decir, que no tiene que ver solamente con la cuestión del trabajo productivo clásico, sino que es un capitalismo voraz y el régimen de guerra lo que devora es especialmente todo lo que tiene que ver con ese trabajo reproductivo que desarrollan las mujeres. Y esta última idea, que es de Olga Rodríguez, se la he robado, es que estamos en la era de la fuerza bruta, es decir, nos están diciendo todo el rato, se ha dinamitado el orden mundial basado en reglas. Yo os invito a que os preguntéis qué es el orden mundial basado en reglas y cuántas veces esas reglas han servido para defender a los de abajo, porque en realidad ese consenso social liberal de mediados del siglo pasado, por el cual el derecho internacional se proyectaba a través de las Naciones Unidas, bueno, pues ha saltado por los aires. Lo vemos con el veto constante, por ejemplo, de Estados Unidos alto al fuego en Palestina, pero lo vemos de otras muchísimas formas y maneras. Además, esta idea de fuerza bruta no viene solamente del trumpismo, que pareciera que ha venido Donald Trump y ha bajado el demonio a la tierra y antes no ocurría nada. En el caso de Estados Unidos es casi indisociable la política que ha llevado Joe Biden, que ha llevado Obama o que ha llevado Trump en su primera legislatura con la que tiene ahora. Una cosa que además nos han enseñado las feministas del sur global es que hay muchas formas de hacer la guerra.
Tú puedes invadir un país, sí, o puedes cometer un genocidio, un asedio medieval, como el que se está llevando a cabo en Gaza o en Cisjordania. Pero también tienes otras muchas formas de hacer una guerra. Por ejemplo, una son las sanciones, lo que se llaman las medidas coercitivas unilaterales, que curiosamente suelen ser siempre de un lado hacia el otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de todas las sanciones que se han puesto a Rusia, pero no se han puesto a Israel, tenemos claro cuál es el doble rasero en cuanto a esa imposición. De hecho, fijaos, los países con más medidas coercitivas unilaterales, con más sanciones, son Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela. Sin embargo, Israel pues no las tiene. Así que es otra forma también de hacer la guerra, porque sobre todo esas sanciones quienes las pagan pues son los pueblos, y sobre todo eso nos lo contaban unas venezolanas no hace mucho, que sabéis que Venezuela ha estado bajo un régimen de sanciones muy salvaje. Cuando te cortan la capacidad de tener de que lleguen alimentos básicos, de que llegue energía, de que llegue tal, quien tiene que sostener eso son mayoritariamente las mujeres, que son las que tienen que hacer redes comunitarias de cuidado cuando todo lo demás cae y no funciona. Esto es pues 4 ejemplos que os he puesto de este delirio militarista, pero bueno, creo que lo he dejado como bastante claro. Y lo peor es que esto no es nuevo. Es que estamos viviendo dice eso de que la historia no se repite pero rima, que también es como una frase un poco manida, pero es que es verdad. Esto lo decía Kollontai en 1912 y tiene absoluta vigencia, ¿no? Entonces, que no nos engañen con los argumentos que ya hace un siglo y pico desmontaron las propias feministas, en este caso las bolcheviques, que lo tenían muy, muy claro, ¿no? Así que, y ya con esto os voy a dar como 4 o 5, no, creo que son 8 ideas para entender por qué este régimen de guerra, capitalismo caníbal y Estado policía global tiene que ser enfrentado con argumentos feministas y desde un feminismo pacifista, que no pacífico y que no paciente, ojo, porque a veces confundimos una cosa con la otra. Dentro del pacifismo caben todos los repertorios de resistencia posibles que los pueblos decidan ejercer. Yo no soy quien para decirle a una palestina qué es lo que no tiene que hacer, ni una vietnamita, ni una cubana, ni a nadie, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que esto de la guerra es una cuestión de señores, os invito siempre a que paremos ese discurso esencialista y no lleva a ninguna parte buena. La guerra no es verdad que la guerra la hagan los hombres y la sufran las mujeres. Eso es una simplificación de brochazo gordo que solamente nos coloca en un papel muy pasivo en el que no tenemos capacidad de decir nada. Preguntémonos dónde están las mujeres, porque en una guerra las mujeres están en muchísimos sitios. Están cubriéndola como periodistas, están combatiendo, están en las retaguardias, están organizadas políticamente, están siendo presas políticas, están siendo víctimas de violencias, están ejerciendo violencias también. Y hay hombres de guerra, o sea, hay hombres de paz y mujeres de guerra. Entonces, esa idea a veces de querer impugnar toda esta cuestión diciendo que la guerra es una cosa que hacen los hombres, pues tiene las patitas muy cortas y creo que no sería justo y que además no nos hace bien ese argumentario. Creo que podemos darle una vuelta mucho más interesante. Segunda idea, el régimen de guerra, para que funcione, necesita el orden de género, necesita mujeres que son víctimas y sufren, necesita soldados valientes, necesita descansos del guerrero y necesita tipos que su aspiración sea ser un mercenario o alistarse en un ejército a morir. Ejemplos muy claros, fijaros, por ejemplo, cómo reflejan los medios lo que está pasando en Palestina. Pues con unas mujeres palestinas que siempre son o madres sufrientes que lloran o señoras que están pues, víctimas de un bombardeo que están destripadas en una imagen o paridoras de terroristas. Parece que no tienen otro papel. Cualquiera que vaya a Palestina sabe que eso no es así, que son las que sostienen la comunidad, las que construyen las redes de cuidado, las madres de los mártires que salen a manifestarse pese a que las pegan de tiros, combatientes, es decir, hay otros muchos papeles. Pero claro, rompen ese orden de género, por eso no interesa contarlo. Otro ejemplo interesante de cómo la guerra refuerza el orden de género lo tenéis en Ucrania. Se habla poco de este tema y es muy interesante porque, por ejemplo, ahora en Ucrania sabéis que hay un problema enorme, que es que faltan hombres en el frente. Hay un déficit de hombres porque, pues eso, entre los desertores y los que no quieren ir a morir allí, pues hace falta carne de cañón nueva. Entonces se ha generado un programa que se llama 1824 para que los chicos
y chicas, pero las chicas son muy pocas. Básicamente los hombres jóvenes que quieran se alisten al ejército con unas muy buenas condiciones económicas, lo que os contaba antes, para cómo está el patio ahí. ¿Cómo pueden convencer a la gente joven de que pongan su vida en riesgo con una probabilidad altísima de caer en el frente a cambio de un buen salario? Pues reforzando el orden de género. Por ejemplo, esto es un corte de un vídeo de TikTok en el que le preguntaban a unas chicas jóvenes ucranianas que cómo era su hombre ideal. Y ellas decían que su hombre ideal tenía que ser un tipo valiente, patriota, nacional, que fuera a combatir y que además cobrara pues, un salario de unos 30 o 40 mil euros así al cambio en grivnas para poderlas mantener. Ese esencialismo de género por el cual él es el patriota que combate y tú eres la que se queda en casa y espera a su guerrero, es parte fundamental de esa propaganda. Y hay muchos ejemplos en esta guerra interesantes que si queréis luego los comentamos sobre ello. Como digo, Palestina está muy bien para reflejar toda esta idea de ese orden de género, porque sirve también para reforzar la propaganda en torno al relato hegemónico de esta guerra, ¿no? Pues por ejemplo, bueno, es que no he puesto a Díaz Ayuso porque como soy de Madrid, si no la insulto en todas las charlas es como si no hubiera venido, pero pues por ejemplo, fetichizando a las soldados de las IDF y presentándolas como si fueran pues eso, las heroínas de la única democracia de Oriente Medio, cuando en realidad son unas genocidas que además en la gran mayoría de los casos responden a lógicas de propaganda mucho más que a estrategias de combate. Pero hay otras muchas formas en las que esta propaganda funciona y también Israel refuerza el orden de género, porque este tipo de propaganda también sobre las mujeres israelíes que combaten nos quieren vender que es feminista y disruptivo, pero no, es profundamente normativo y profundamente útil para el status quo y para las cosas. Del mismo modo que cuando se hablaba, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, de la crisis de refugiadas, nos hartamos de ver estas imágenes de acogida y nos convertimos en una Europa que acogía y se demostró que si se quiere se puede construir un mecanismo de acogida maravilloso, porque en 4 meses se armó un mecanismo de acogida como jamás se ha tenido en el sur, en la frontera sur. El Mediterráneo es la mayor fosa común de personas que existe en las fronteras europeas. Sin embargo, para esta cuestión sí que se pudo. Y se utilizaban todo el rato estas imágenes, ¿no?, de las mujeres refugiadas. Nadie explicaba que lo que ocurría en Ucrania era que si las mujeres y la infancia estaban moviéndose, estaban huyendo de la guerra, los hombres no lo hacían porque hay una ley marcial que les impide salir del país. Orden de género, ¿no? Tienen que combatir y cualquier hombre entre los 18 y los 65 no puede salir del país. Eso no nos lo explicaban. Podría poner muchos ejemplos, pero bueno, me quedo aquí para insistir en esa idea. Por ejemplo, Palestina rompe con ese orden de género simplemente con la cuestión, como digo, de la resistencia y de la existencia. Entonces, por eso es tan interesante ser vehículos en el que contemos que existen otras mujeres y otras agencias que no son las que nos quieren contar en los medios de comunicación cuando hablan de las mujeres palestinas, pero que también me serviría para casi cualquier conflicto armado en el mundo. Para que esta rueda siga girando, la rueda de la guerra, hay que explotar los cuerpos de las mujeres porque somos la plusvalía del régimen de guerra. Fijaos, por ejemplo, yo estuve en Ucrania hace muchos años cuando era una guerra civil y no le importaba a nadie en Europa, y lo que tú veías cuando sonaba el toque de queda en la calle eran mujeres de una edad muy concreta, 50, 60, 70 años, que eran las que se habían quedado allí sosteniendo a las comunidades, sosteniendo los comedores populares, sosteniendo las escuelas. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes, los que podían, o estaban militarizados o se habían exiliado. Y eran ellas las que sostenían todo. Eso yo, como digo, no lo romantizaría. Esto es una frase que saqué de un estudio, de un informe sobre las mujeres palestinas ahora mismo en el campo de refugiados en Jenin, que decían: sostienen la vida y la comunidad en medio de tantísima violencia, poniéndose a sí mismas como la última prioridad. Pues esto también, comentándolo con unas activistas también pues de Venezuela eran y de México, me decían: cuidado con romantizar esto. Es decir, es una realidad horrible, es una carga enorme, pero no es hermoso. Ninguna mujer tendría por qué estar cargando con el peso de una guerra, sosteniéndolo con su cuerpo, con su vida, con su trabajo remunerado o no remunerado, productivo o reproductivo, ¿no? No sé por qué me dio esta foto, porque fueron estas mujeres las que me lo contaron. Y luego hay un elemento más que creo que
conviene pararse un poquito a hablar lo que es el tema de las violencias machistas en territorios de conflicto, que también como feministas creo que tenemos que tener un enfoque cuidadoso con esto, porque muchas veces se instrumentalizan para cuestiones que no tienen nada que ver ni con la justicia y la reparación de las víctimas de esas violencias, ni para la paz, sino todo lo contrario. El ejemplo que os ponía antes de Ayuso, cuando decía, ¿dónde están las mujeres violadas por Hamás? Bueno, a día de hoy nadie ha podido probar esas violaciones que Israel utilizó como propaganda al principio, ¿os acordáis? En octubre del 23, cuando decían que había habido no sé cuántas violaciones a mujeres israelíes. No hay pruebas, pero pruebas de que hay violaciones continuas y sistemáticas a las mujeres palestinas las hay a puñados. Informes de Naciones Unidas, de B'Tselem, de un montón de organizaciones no gubernamentales, de Francesca Albanese, que es la relatora. Tenéis todos los ejemplos que queráis. Y es verdad que parece que la violencia sexual en conflicto es como la que más nos preocupa, pero hay violencia de género, porque sobre todo con la cuestión de los excombatientes, que es un temazo, hay violencia económica, hay violencia política salvaje y hay pues una panoplia enorme de violencias que sufren las mujeres y que rara vez se reparan y están en los papeles de las mesas de negociación de ningún acuerdo de paz. Pero me paro un momento en la cuestión de la violencia sexual, porque creo que nos han, pues como digo, que se instrumentaliza normalmente para mantener ese discurso del régimen de guerra, ¿no? Tenéis en la cabeza la violencia sexual en conflicto, que seguro que en la que os han contado las pelis, ¿no? Que es pues, un soldado que llega a una casa y agrede sexualmente a una mujer. Pero es una panoplia mucho más amplia de formas en las que se puede ejercer violencia sexual contra una mujer en conflicto, que tienen que ver desde la prostitución forzada, las agresiones sexuales que se sufren en los checkpoints palestinos todos los días, las que se sufren en los centros de detención, la tortura a las presas políticas, en muchos lugares del mundo, no hace falta que lo cuente aquí, o las violencias sexuales que tienen que ver con a la infancia, por ejemplo, ¿no? Todas estas violencias sexuales, como digo, ni se reparan ni se investigan. ¿Por qué? Pues porque son una verdad incómoda que casi nadie quiere tocar. Y además existen en diferentes grados, no siempre son iguales. Quien lo ha estudiado mucho, por ejemplo, Pam Delargy, que es una académica experta en esto, habla de que hay violencias en conflicto, hay violencias sexuales de oportunidad y violencias sexuales sistematizadas. Me explico, de oportunidades porque pues el soldado, el agresor sexual, pues, bueno, puede ser un soldado o puede ser un cooperante, porque por ejemplo Francia ha estado en un juicio porque cooperantes de ONGs francesas agredieron sexualmente a un montón de niñas en Haití, ¿no? Por ejemplo. Porque decide cometer esa agresión sexual. Pero hay otra forma, que es cuando las agresiones sexuales son parte de la política de guerra y de la estrategia militar o político-militar que tiene un Estado para cometer, como parte de su estrategia bélica, ¿no? Ejemplos. Tenéis a Queipo de Llano cuando decía que había que violar mujeres en Andalucía, ¿no? Y lo decía a través de Radio Sevilla. Pero tenéis al Estado israelí, en el que se está probando que todas esas violaciones que se cometen a mujeres y a hombres, y a niños y a niñas, en los centros de detención, en las comisarías, en las casas cuando entran a destrozárselas, son parte de una estrategia planificada, tolerada, consentida y parte de lo que... hay mandos militares israelíes que están diciendo a sus soldados que pueden hacer eso, que es parte de su estrategia de terror, que es parte del despliegue del genocidio. Y eso es gravísimo, porque hablamos mucho de estados genocidas, hablamos poco de estados violadores. Israel es un estado violador de mujeres, de hombres, que es un tabú doblemente grave, y de la infancia. No me voy a parar mucho aquí porque me gustaría más que tuviéramos el debate, pero esa idea de no romantizar la resistencia a la guerra de las mujeres creo que también pasa por poner en valor que cuando te asedia el régimen de guerra de muchas formas diferentes, que como digo no siempre es que te invadan, es que te pongan sanciones, es que te tengan bloqueada durante décadas como ocurre por ejemplo en Cuba, es que te fuercen a migrar porque no puedes vivir en tu territorio por la violencia que sufres o por el hambre o por la pobreza que sufres, pues las estrategias de resistencia de las comunidades de las mujeres son profundamente valiosas. Y fijaos, sin embargo, cuando hay una negociación de paz, no llegan a ser ni el 10 ni el 20% en los mejores casos de los textos y de los puntos y de las condiciones que se ponen sobre una mesa. Y al final todas las guerras acaban en una mesa de negociación, ¿eh? Eso de que las guerras acaban con la aniquilación del enemigo, eso hace mucho que ya no es así.
Entonces, todas acabarán ahí. Y sin embargo, a día de hoy, esa agenda de paz, mujeres, paz y seguridad de Naciones Unidas no se cumple en absoluto, y cuando llega la posguerra le cae en la espalda a las mismas que tuvieron que soportar la preguerra y la guerra. Y insisto en lo que os comentaba antes, la industria de guerra capitalista es una industria contra la vida, contra quienes sostienen la vida y contra quienes cuidan, y contra, lo decía Berta Cáceres, que la conocéis todas, ¿no? Que a la que, por decir lo que decía, la mataron también de un disparo en la cabeza cuando dormía en su casa. Y como industria contra la vida, y especialmente una industria contra las mujeres, no puede haber un feminismo que sea cómplice de lo que está ocurriendo, pero lo hay, porque hay mujeres, como digo, de guerra, que legitiman el genocidio y la guerra, y además utilizan argumentarios feministas para hacerlo. Y ahí sí que creo que os invito a que seamos muy cañeras con esto, porque es una legitimidad verdaderamente peligrosa, porque construye un argumentario muy potente. Hay ejemplos como más obvios, ¿no? Por ejemplo, creo que Ursula von der Leyen ya tiene poca defensa, y que todo, lo que os decía antes, y que toda esa paparruchada del feminismo liberal, de las señoras de traje europeas, pues ha caído por su propio peso, y ya ese guindo no se lo cree nadie. Pero hay una industria cultural muy potente que legitima a esas mujeres de guerra. Y luego tenemos, de hecho, el Ministerio de Defensa más belicista que hemos tenido en la historia reciente del Estado español ha sido el que dirige Margarita Robles. Algunas de las peores guerras que se han vivido en los últimos años, todas por supuesto patrocinadas por la OTAN, han tenido a mujeres como sus principales propagandistas. Si os acordáis, cuando las armas de destrucción masiva y la guerra contra el terror y contra Al-Qaeda y demás, quienes fueron las que pusieron la cara y armaron esa propaganda fueron Hillary Clinton y Cheryl Blair, que era la pareja de Tony Blair, del líder laborista, el de la tercera vía, británico, que se dedicaron a hacer una gira mundial diciendo que ellas iban a defender los derechos de las afganas, porque las afganas estaban siendo torturadas, violadas, sometidas por el régimen talibán. Obviando, por cierto, que por supuesto a los talibanes quienes los pusieron allí fueron ellas mismas cuando les llamaban Freedom Fighters en los 80 y le dieron armas a los mujahidines para sacar a los soviéticos de ahí, ¿no? Pero este argumentario de la salvadora blanca que iba a intervenir en Afganistán y en Irak y en Libia y en Siria para salvar a las mujeres, pues tiene las patas muy cortas. Le preguntaron a Madeleine Albright una vez, otra señora de guerra estadounidense fundamental para entender lo que ha pasado en los últimos 20 años en el mundo, le preguntaban: sabemos que hay 500.000 de niños que han muerto, refiriéndose a la guerra en Irak. Esos más niños son más niños que los que murieron con la bomba atómica de Hiroshima. ¿Usted cree que valía la pena? ¿Mereció ese precio? Y dijo Madeleine Albright: sí, es una decisión difícil, pero claro que valía ese precio. Bueno, pues estas son las señoras de la guerra, y ahora mismo las señoras de la guerra dominan Europa. O sea, la presidenta de la Comisión Europea, porque la Unión Europea no es una estructura democrática, es una dictadura comisariada por esta señora, es Ursula von der Leyen. Y la principal responsable de la política exterior europea es Kaja Kallas, que es una señora que tiene una obsesión básicamente con Moscú y que está metida en esa idea de la amenaza existencial y de que tenemos que sacarnos todo el dinero de los bolsillos para dárselo a ella para hacer sus guerras. O sea, que las mujeres son las que están poniendo ahora mismo el cuerpo para justificar el régimen de guerra. Y aquí, bueno, pues tenemos a Margarita Robles, que tampoco está mal. Por eso esa idea de que no nos vale con un feminismo cualquiera, ni con palabras vacías, ni con esto del feminismo, con esta idea de equiparar feminismo y pacifismo a no hacer nada. O por eso muchas veces, de hecho, la criminalización de los movimientos pacifistas viene por el lado de llamarnos ingenuas, naif, que no sabemos lo que estamos diciendo, que somos unas nostálgicas, que estamos en otra, porque el problema es que cuando un feminismo es antiimperialista y pacifista y está en contra de las guerras de verdad, incomoda mucho. Y esto no es de ahora. Esto es, en la conferencia, no me acuerdo en qué año fue esto, lo tendré por aquí apuntado, pero en una conferencia de mujeres de estas de Naciones Unidas, creo que fue la del 70 y tantos, el 85, estaba hablando Betty Friedan, ¿os acordáis de Betty Friedan, la de la mística de la feminidad? Que hizo unas aportaciones teóricas súper interesantes, ¿no? Pues sobre el malestar de las mujeres de clase media estadounidenses en la posguerra, en los años 40-50. Bueno, pues ella estaba en esa conferencia y estaba también
una activista feminista egipcia, Nawat el-Saadawi, que estaba hablando de Palestina. Y Betty Friedan le interrumpió y le dijo, no estamos aquí para hablar de Palestina, esto es una conferencia de mujeres. Y le dijo el-Saadawi, es que si tu feminismo no cabe hablar de las palestinas, ¿de qué estamos hablando, no? Pues eso sigue un poco ocurriendo a día de hoy. Quiero decir, si os dais cuenta, en muchos ámbitos el debate sobre la cuestión internacional no está sobre la mesa. Y yo creo que el lugar de cualquier feminista ahora mismo es con las mujeres palestinas, con las pacifistas y contra este régimen de guerra capitalista. No hay otro lugar en el que estar. No concibo un feminismo que esté ahora hablándome de paridad, de romper techos de cristal o de cuántas mujeres hay en el IBEX 35, cuando las mujeres palestinas están poniendo el cuerpo por todas nosotras. Y es la causa, como dice Gustavo Petro, es la causa de la humanidad, ¿no? Y lo que os comentaba antes, porque la posguerra y el después siempre caen sobre las mujeres, y de eso ni se escriben libros, ni se hacen películas, ni Hollywood te hace un homenaje, ni apareces en los informes de las Naciones Unidas, pero cuando pasan 10 y 20 y 30 años, las que siguen soportando el dolor de una guerra son las mujeres. Las afganas, un país destrozado después de 20 años tras la invasión ilegal estadounidense, las afganas siguen soportando unos niveles de violencia, de pobreza, de precariedad, de que probablemente, según algunos cálculos, no se levanten en 2 o 3 generaciones. Tampoco los afganos, he de decir, pero quienes han sostenido durante muchísimo tiempo, cuando no ha habido ni las estructuras más mínimas para sobrevivir, han sido ellas. Y encima ahora, desde el 21 se las abandonó y se han vuelto a quedar a merced de los talibanes, pues ya ni te cuento. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se criminaliza? ¿Por qué el feminismo pacifista se coloca en el lado de o bien el idealismo y la ingenuidad y que somos naif, o bien la criminalización porque somos pro Hamás, pro no sé qué, pro no sé cuántos? ¿Por qué se detiene, como se detuvo el otro día, las compañeras que estaban manifestándose frente a la feria de armas? Bueno, porque lógicamente preocupa que haya este discurso, porque no estamos lanzando proclamas al aire que sean abstractas. Tenemos los datos, tenemos la prueba. Lo que se gasta en un régimen de guerra para llenarle los bolsillos al capitalismo se pierde de la vida, se pierde del estado del bienestar, se pierde de las conquistas de derechos que tanto nos han costado y además alimenta la represión a los movimientos sociales y a los movimientos de emancipación y de transformación social en todo el mundo. Porque tenemos alternativa a este régimen de guerra, y como la tenemos, y la tenemos muy bien armada y los datitos en la cabeza, pues por eso quizá preocupemos tanto. Por eso digo que cuando feminismo y pacifismo se encuentran, dice, ¿quién era la que lo decía? Es que no quiero citarla mal porque me cruje, pero hay una compañera del movimiento de mujeres por la paz ahí en Madrid que siempre dice que el pacifismo es hijo del feminismo. Las primeras que se manifestaron por la paz fueron, por ejemplo, las mujeres rusas, y gracias a las bolcheviques hubo una revolución que cambió el mundo, ¿no? Entonces, como digo, pacifistas, sí, pacíficas y pacientes, eso no tiene por qué ir de la mano. Yo es que si no cito 2 o 3 rusas no me quedo tranquila en cada... Pero bueno, os las he dejado aquí porque creo que son aportaciones de hace un siglo y pico que tienen absoluta vigencia para explicar lo que ocurre hoy. La leéis luego si queréis. Y como creo que es un deber de toda feminista referir y hacer genealogía y mencionar a las compañeras que vienen delante, porque sin ellas no habría el trabajo y los datos que os he podido contar hoy. Os dejo unos cuantos nombres de mujeres que creo que si os interesa y este tema os genera curiosidad y queréis seguir aprendiendo, pues ahí van unos cuantos nombres de mujeres que a mí por lo menos todos los días cuando me levanto es a quienes busco en redes sociales y con quienes pregunto y con quienes me planteo estas preguntas que os planteo también a vosotras, porque creo que es importante referirnos y compartirnos y visibilizarnos, ¿no? Frente al silenciamiento, no solamente por ser mujeres, sino por ser mujeres que tienen una perspectiva antibelicista, antimilitarista, antiimperialista, anticapitalista contra la guerra. Así que os dejo aquí los nombres para que pues las sigáis la pista de cerca. Son pues de aquí y de allá, pero todas pues tipas que tienen de verdad mucho que decir y que lo dicen afortunadamente. Y nada, pues os invito si queréis a que hagamos un poco de
de debate, que hablemos, que nos preguntemos, que comentéis, que si algo nos ha parecido bien, no estéis de acuerdo, lo hablemos. Y dejo de fondo esta poesía de Rafé Siada porque me parece que, bueno, teniendo como tenéis aquí mañana ese pedazo de manifestación, siendo la fecha que es, no se puede acabar de otra manera, ¿no?, que con esta poesía. Y Rafé Siada nació en el Líbano, pero es de origen palestino, y escribió es un trocito, porque es muy larga, fue muy famosa, seguro que la conocéis, esta poesía cuando la estaban deteniendo en una protesta pro-palestina hace unos años, y creo que es bastante interesante y que resume bastante bien lo que hemos hablado aquí. Así que si queréis abrimos turno, comentamos, preguntamos y luego si queréis os paso el documento por si queréis ver los datos con más tranquilidad o lo que sea. Gracias. Vamos a aplaudir, ¿no? Bueno, no.